Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la cuarta tutoría y la última, donde vamos a estar viendo los capítulos 3 y 4 del módulo 3. Antes de iniciar, recordarles que estamos trabajando ya con el último proyecto, que es la investigación, y tienen fecha de entregarlo hasta el 30 de julio. Está basado en el módulo 3. Eh, Alguien consultaba que las grabaciones de las videoconferencias, bueno, a los que son mis alumnos, yo les subo el material y el link en la plataforma, y el link también se traslada a los otros tutores de la cátedra para que ellos los puedan compartir. Bueno, vamos a dar inicio. Y profe, ¿Sí? ¿y es con todos los capítulos o es solamente dos? No. ¿Cuál? ¿Qué? Y no, sí, es con todos los capítulos ¿Con todos los capítulos qué? del proyecto. Es con todo el módulo 3. ¿Sí? Ah, ok. Ajá. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, el capítulo 3 nos habla de algunas promesas y realidades. Si me agarra tos, es que he estado un poco afectada de la garganta, entonces por aquello. Nos habla de la globalización, que dice que dependiendo del contexto, la globalización va a tener varios significados. Uno es una toma de decisiones para sobrevivir, para adaptarse o simplemente abandonar el terruño en busca de nuevos horizontes. La globalización dice que se da una tendencia al nivel de comercio de bienes que originalmente han sido considerados como sociales o básicos, los cuales ahora están sujetos a complejos procesos de comercialización. Por ejemplo, el caso del agua, ¿verdad? Que el agua es un bien necesario, ¿verdad?, para nuestra subsistencia, que hemos estado acostumbrados, bueno, los que son más jóvenes ya no tanto, porque se han acostumbrado tal vez a ver el agua embotellada, pero digamos, los que tenemos más edad, que el agua usted la consigue en cualquier lado. Y más en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que podemos decir que casi un 99% del agua que llega a nuestras viviendas es agua potable, ¿verdad? Que tal vez no es una situación que sucede en otros países de la región o en otras latitudes, pero que en el caso de Costa Rica sí. Con este boom, ¿verdad?, del agua, bueno, entonces empezamos a ver que algunos de esos productos, por ejemplo, que son de una necesidad básica para nuestra subsistencia, empiezan a comercializarse. Incluso, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque a veces nosotros vemos ciertos frutos, ciertas semillas, ¿verdad?, en el mercado, que se comercializan en la actualidad, ¿verdad? Y a mí me llama la atención porque mi mamá dice, ay, dice ahora, no sé, determinada fruta o una semilla, dice, antes eso se daba en los jardines y ni la gente lo comía, ¿verdad? Pero hoy en día, digamos, todo eso empieza a comercializarse, donde las empresas transnacionales van a dinamizar el comercio independientemente de los países productores o de las comunidades donde se localizan las riquezas naturales, ajenas a las necesidades de los habitantes. Entonces, por ejemplo, hemos visto que, bueno, en el caso de Costa Rica, que pueden haber cierto tipo de plantaciones o cierta tipo de actividades, ¿verdad?, que ni siquiera es para el comercio local, sino que esos productos, cuando se sacan, ¿verdad?, van directamente a la empresa o casa matriz que invirtió en el proceso. Se convierte en un proceso desigual, ya que se guía por ganancias y lucro asociados a las grandes transnacionales, ¿verdad?, que tienen todo el control. En cuanto a la globalización actual o contemporánea, dice que está integrada por tres grandes componentes y que estos se van a percibir diferente dependiendo de cada región o país e incluso de cada grupo social que esté involucrado. Uno es
a nivel económico, otro es a nivel sociopolítico y otro es el cultural tecnológico, ¿verdad? Que las realidades van a ser muy diferentes. Algunas características económicas de esa globalización dice que el componente económico es al que se le ha dado más importancia a lo largo de la historia. Vea que si nosotros hablamos de los procesos de conquista, fueron procesos que más adelante se va a ver donde estaba inmerso el concepto de globalización, ¿verdad? El buscar nuevas tierras, nuevas fuentes de abastecimiento de materia prima, orientado a la acumulación de capital, ¿verdad? Ese mercantilismo. Se considera la globalización como un fenómeno comercial y financiero. Y este se va a componer de varios factores. Uno es la reorganización productiva a escala mundial, la especulación financiera que tiende a independizarse de la actividad productiva y la tendencia a la oligopolización, ¿verdad? Que es eso que digamos, por ejemplo, yo tengo una casa matriz que está establecida, no sé, en Guatemala, pero tengo producciones en los diferentes países de la región, ¿verdad? Que al final esa producción se va y las ganancias también se van al país de donde es originaria esa empresa, ¿verdad? Realmente las riquezas no se quedan en el país, ¿verdad? Porque al final se convierten en países huéspedes. Tal vez el único beneficio es el aspecto de la mano de obra que es contratada. En cuanto a la reorganización productiva, dice que tiende a la deslocación de las empresas, ¿verdad? Eso que, por ejemplo, la casa matriz está en un país, pero tiene pequeñas casitas matriz, ¿verdad? O empresas matriz en diferentes regiones del mundo, donde el interés o ellos van a buscar lugares donde la mano de obra sea una mano de obra barata, ¿verdad? Que, por ejemplo, digamos en el caso de Costa Rica, en algunos momentos cuando ha habido crisis económica, muchas de estas empresas migran a otros países de la región donde la mano de obra es mucho más barata, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la mano de obra es una mano de obra muy cara por el pago de todo lo relacionado con las garantías sociales. Los salarios, la reglamentación ambiental, los contratos laborales, la prestación de servicios y de salud son mucho más bajos que donde la empresa se desarrolla originalmente, ¿verdad? Bueno, últimamente tal vez hemos visto algunas transnacionales donde sí le dan una serie de beneficios a los trabajadores, pero incluso si nos ponemos a analizar, muchos de esos beneficios van dirigidos a ciertos estratos de la empresa, ¿verdad? A nivel operativo, no tanto. Esa deslocación se va a acompañar de otras medidas, como que son pequeñas construcciones distribuidas por todo el orden, ¿verdad? En todo el mundo. Entonces encontramos que la casa matriz, por ejemplo, está en Estados Unidos, pero hay pequeñas plantitas, ¿verdad? O fábricas en Costa Rica, en México y en otras regiones del mundo. Se da una segregación de actividades productivas, las cuales son desarrolladas por medio de subcontratos. Entonces, por ejemplo, una transnacional incluso subcontrata servicios, ¿verdad? Y aquí lo vemos en muchas de esas empresas que se han establecido en el país, donde ni siquiera la relación laboral de las personas es directamente con la casa matriz, sino es a través de un intermediario. Tengo aquí una consulta. Dice una compañía que tiene problemas con la grabación. Lo que pasa es que el link, dice que le envía el link, lo que pasa es que el link se genera hasta que se grabe la videoconferencia y se suba a YouTube, ¿verdad? Entonces, digamos, por aquí es un tanto difícil. Como les dije, yo lo paso a los tutores y ellos lo comparten, ¿verdad? Porque sería, digamos, de pedírselo al tutor, o si es estudiante mía, entonces yo sí lo subo a la plataforma. Dice que se genera una gran división del proceso productivo. Entonces, Pero disculpa, una pregunta. ajá, ¿Qué indica la casa matriz? La casa matriz. como que indica la casa matriz. No, ¿qué se refiere? ¿Cuál es el concepto? Casa matriz es, por ejemplo, digamos, yo tengo, bueno, hay una empresa, una transnacional
que Ajá. la casa matriz, o sea, como la mamá, está en Estados Unidos. Ah, Y qué pone interesante. hijitos, ajá, pone hijitos, no sé, en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en otros países del mundo donde la mano de obra es mucho más barata. Entonces Qué sea una interesante. dislocación. ¿Por qué? Porque no todo el producto yo lo genero en Estados Unidos, ¿verdad? Sino Qué en interesante. diferentes regiones. Ajá. Y Mm, lo que le bueno, decía de acuerdo. esto, ajá, y lo que le decía, por ejemplo, digamos, a veces no es que la misma, a veces puede ser que sí se dé, pero por lo general no es la empresa la que contrata a la gente que, por ejemplo, que trabaja aquí en Costa Rica. Por ejemplo, yo Ujú, tengo una conocida que trabaja en una empresa de estas y es subcontratada por una empresa que contrató la empresa mamá, ¿verdad? Entonces, las ajá, muy bien, garantías que muy ellos bien. tienen no son iguales a las garantías de los trabajadores de la empresa mamá. Ujú, ok, ok, gracias, profe. Con gusto. Eh, Después dice que se han consolidado microempresas o pymes y las grandes transnacionales son desplazadas por las empresas tradicionales, son desplazadas por las grandes transnacionales. Por ejemplo, nosotros eso lo vivimos en los años 90, ¿verdad? Donde se dio un boom, años 90, 2000, donde incluso muchas pequeñas empresas, y a veces no tan pequeñas, ¿verdad? Que eran empresas de capital nacional, fueron absorbidas por grandes transnacionales. ¿Por qué? Porque no pueden competir, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo, yo soy de Guadalupe, en Guadalupe habían varias pequeñas empresitas, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que nos mandaban a diferentes empresas de la comunidad a hacer trabajos, ¿verdad? Investigaciones, cómo era el proceso, y etcétera. Había una fábrica pequeña de galletas que era la Josefina, ¿verdad? Entonces usted llegaba y el proceso era como muy rudimentario, ahí estaban las señoras empacando galletas. Eh, Jamás una empresa de esas va a poder competir con una transnacional, ¿verdad? Donde producen a gran escala, bajan los costos y es imposible competir. Muchas de esas empresas fueron absorbidas por esas transnacionales, ¿verdad? Donde le decían o me vende o lo quiebro, ¿verdad? Entonces de ahí no quedaba más. Aparecen nuevos procesos productivos vinculados a la microelectrónica, a la informática, a la robótica, a la genética, ¿verdad? Que es el boom de los últimos años. Se da una nueva división internacional del trabajo afectando las cadenas de producción y de consumo a gran escala, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, antes yo era un zapatero, ¿verdad? Y yo hacía todo el zapato, ¿verdad? De tomar la medida, sacar el molde, coser, pegar, lo que fuera todo el proceso. Con estas transnacionales lo que se hacen son procesos. Entonces, por ejemplo, yo hago una parte del proceso, otra área hace una parte del proceso, ¿verdad? Entonces, yo me especializo en esa parte del proceso y así sucesivamente. Entonces, yo nunca voy a tener el conocimiento completo para producir todo el producto, ¿verdad? Y eso también es una estrategia. Desde finales de los años 80, los organismos internacionales han avalado el desarrollo de las ventajas comparativas, donde cada país o región se reespecializa en un número determinado de productos que por su calidad y precio le darán un acceso privilegiado a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros que contamos con cierto nivel educativo, cierta especialización, ciertos accesos a la educación por parte de la población, se han venido a establecer algunas empresas como Intel y esas, ¿verdad? Donde contratan mano de obra costarricense producto de esa especialización o ese acceso a la educación que tiene nuestra población. En otros lugares, digamos, de la región, tal vez no sería tan factible la instalación de este tipo de empresas.
En cuanto a los organismos internacionales, exigen la privatización de empresas públicas de sectores claves. ¿Esto por qué lo hacen los organismos internacionales? Recordemos que cuando nosotros pedimos algún empréstito al Banco Mundial, a la Agencia Internacional de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, estos organismos para prestarnos dinero, ellos ponen condiciones. Entonces nos dice, bueno, sí, necesitan 1 millón. Sí, 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 se lo prestamos, pero ustedes tienen que reducir el presupuesto que designan a la educación, reducir el aparato estatal, la privatización de instituciones. Últimamente, ¿verdad? Que ha estado ahí ventilándose, por ejemplo, la privatización del Banco de Costa Rica, ¿verdad? Y todos sus pros y sus contras. Esos son imposiciones de organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la electricidad, el transporte, la telecomunicación. Por ejemplo, en los años 2000, ¿verdad? Con la apertura comercial, cuando se hablaba de la apertura de las telecomunicaciones, porque antes lo que había era un monopolio, ¿verdad? Solo el ICE podía o tenía en su mercado el control, a manera de ejemplo, lo que era telefonía. Y con la apertura comercial, ¿verdad? Se permitió que otras empresas vengan al mercado y ofrezcan sus servicios. Al final el que se beneficia es el usuario o el cliente, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, vemos, y hoy en día lo vemos, ¿verdad? Que Claro saca una oferta, Liberty saca otra oferta, Elise saca otra oferta. ¿Por qué? Porque ellos tratan de captar, ¿verdad? Diferentes áreas del mercado. Entonces, al final, los que se beneficia es el consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor puede decir, bueno, este me ofrece una tarifa más baja, me da el aparato, cuotas más bajas, o este es mucho más cómodo, es un plazo más pequeño, etc. En cuanto a la especulación financiera, dice que es un proceso que busca ganancias rápidas basadas en la expectativa de mejores rendimientos, sin importar la producción o el valor real de los bienes. Este posee niveles con un común denominador, que es conseguir dinero en forma rápida. Y está íntimamente relacionada con la reorganización de la producción a nivel mundial. Ambos fenómenos se han asociado con la creación de un mercado global de bienes y servicios, por lo cual se movilizan grandes capitales a nivel mundial. Entonces, bueno, esto mismo, ¿verdad? Esa aplicación de transnacionales, eso hace que se movilice. Igual con las migraciones, ¿verdad? Que gente que se moviliza de un lugar a otro, ¿verdad? Y se da el flujo de divisas de un país a otro. En cuanto a la oligopolización, dice que se puede definir como un proceso que lleva a cabo unas pequeñas empresas que van a dominar el mercado, sea porque hay pocos competidores o porque se han excluido a potenciales adversarios. Dice que se da una pugna entre la libre competencia y la tendencia al acaparamiento en la actividad productiva y comercial por parte de pocas empresas. Y en los países en vías de desarrollo o periféricos, la desregulación estatal que pretende la libre competencia da un enorme poder a esas transnacionales. ¿Por qué? Porque se le dan una serie de beneficios y concesiones con la finalidad de que esas transnacionales vengan y se establezcan en nuestro país. Lo que viene a afectar a las empresas nacionales, ¿verdad? Que no pueden competir en igualdad de condiciones. Se da una reducción de los derechos laborales, la penalización de la protesta, la estigmatización del sindicato y se promueve básicamente la iniciativa de la empresa privada. Se ha dado privatización y entrega de empresas estatales a capital internacional, ¿verdad? Por ejemplo, en los años 90 aquí había una empresa que se llamaba Codesa y que tenía una serie de subsidiarias, ¿verdad? Que se dedicaban a diferentes actividades. En los años 90 eso se cerró, ¿verdad? Y esas empresas
fueron absorbidas, ¿verdad?, por capital privado. Han surgido también diversas iniciativas a favor de empresas privadas para que se brinde el servicio como un proveedor único, generando monopolios, creándose un pequeño conjunto de grandes empresas que venden ciertos bienes o servicios. Y de esta forma dominar el mercado. En cuanto a las características culturales y tecnológicas de la globalización, para algunos autores, la fuerte expansión de la economía mundial es producto de toda esa revolución de las telecomunicaciones y la informática. Por ejemplo, antes, por ejemplo, yo vivía aquí en Costa Rica y yo tengo una tía que vive en Estados Unidos. ¿Cómo hacía para comunicarme con mi tía? Bueno, por una carta, porque llamar costaba un ojo de la cara. Además que no todas las casas tenían un teléfono, ¿verdad? Y una carta que uno escribía y mientras llegaba eran como 8 días. Y mientras escribía, bueno, como al mes uno iba recibiendo la respuesta. Hoy en día no. Usted a través de WhatsApp, usted se comunica con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Vea que Pero bueno, incluso, perdón, qué increíble todo eso. Y ajá, pues, porque por ejemplo puede ser que ustedes, o sea, ustedes como son tan jóvenes, ustedes tienen una edad informática, para ustedes es normal, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre les cuento a los estudiantes, cuando yo estaba pequeña, hace muchísimos años, ¿verdad? La televisión empezaba como a las 3 de la tarde. Y por ejemplo, nosotros vivíamos en la casa de mi abuelita, en la parte de arriba de la casa de mi abuelita, y abajo vivían unos primos. Y las gradas, ¿verdad?, que iban para el segundo piso, era como la gradería. Nosotros a las 3 de la tarde estábamos haciendo fila para ver las peliculillas que daban, ¿verdad? Que la pandilla o caricaturas que daban. Y era un boom. Y eso que donde mi abuelita había tele, ¿verdad? Porque no todas las casas tenían tele, ¿verdad? Hoy no. Vea, hoy usted tiene un servicio de televisión las 24 horas del día y tiene acceso a televisión nacional e internacional, todos estos cables, todo lo que hay, ¿verdad? Entonces eso ha facilitado la comunicación. Vea que, por ejemplo, en este momento, no sé, tiembla y en cuestión de segundos sabemos dónde fue el epicentro, qué magnitud, y ya empieza la gente a reportar. Antes no. Yo me acuerdo que la gente corría y ponía la radio, ¿verdad? Porque ni siquiera era la tele, el radio para escuchar, el radio reloj que diera la información. Entonces, el mundo ha cambiado vertiginosamente. Si nos saliéramos, volvemos a entrar con el mismo límite. Entonces, para ustedes, estamos en la era de la información, ustedes han nacido, han crecido, pero digamos, otras generaciones hemos visto ese cambio. Incluso de ahí que, por ejemplo, muchas personas de cierta edad tengan resistencia a todos esos aparatos tecnológicos. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en el Archivo Nacional y me acuerdo que de ahí uno con lo que trabajaba era con una máquina de escribir, ¿verdad? Y manual, porque eléctrica, ¿verdad? Cuando empezaron las computadoras, de ahí tiene que irse uno acomodando. Y yo tenía una compañera que se resistía y seguía haciendo todo en máquina de escribir. Llegó un momento donde no, tuvo que acoplarse a la tecnología y aprender a utilizar una computadora, ¿verdad? Yo, por ejemplo, antes yo le decía a los estudiantes, imagínense, y no les estoy hablando de hace muchos años, unos 10 años, 12 años. ¿Qué es lo primero que llegan a encender ustedes cuando llegan a su casa? ¿Y qué me decían? La computadora. ¿Para qué? Para abrir el correo y ver los mensajes. Hoy en día no. Inmediata, o sea, aquí estoy yo con usted y están entrando mensajes en el celular. O sea, en un dispositivo como un celular, yo tengo una computadora que me da toda la información. Por ejemplo, en mi teléfono yo tengo toda la información que yo requiero y ahí puedo trasladar la información a cualquier persona en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. ¿Verdad? Entonces, eso ha cambiado.
Dice que los avances pueden situar en tres ámbitos: en la informática, la automatización y la biotecnología. En cuanto a la informática, dice que ahora ha ocasionado un impacto en el ahorro de tiempo y dinero en procesos productivos, en el diseño de nuevas innovaciones, en la modelización de los procesos productivos es más rápido. Por ejemplo, yo les decía, de antes yo iba a esas empresas y estaba la señora ahí en las bandas, ¿verdad? Esperando que viniera el producto para agarrarlo, empacarlo, guardarlo en caja. Ahora ese proceso lo hace una máquina. Eso no quiere decir que el ser humano no va a ser necesario, pero por ejemplo, si antes yo tenía 10 viejillos con esa máquina, requiere un viejillo que esté verificando que la máquina esté funcionando, ¿verdad? Que no tenga ningún problema. Entonces, eso también reduce hasta la cantidad de mano de obra, o la mano de obra que contrato tiene que ser una mano de obra más especializada y con ciertos conocimientos. En cuanto a la revolución informática actual, se asocia con los cambios en las tecnologías de la información, la microelectrónica, las telecomunicaciones y el uso de fibra óptica, ¿verdad? Que eso agiliza todavía más los procesos. Las empresas beneficiadas con todos esos avances, bueno, conocemos Cisco, IBM, Oracle, Intel, las denominadas .com, Yahoo.com, Google, Amazon, ¿verdad? Donde, por ejemplo, incluso ahora, ¿verdad? Con todo el uso esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Donde usted le pone un dato y le desarrolla todo lo que quiere, ¿verdad? Con eso también tener cuidado, ¿verdad? Porque, digamos, para temas educativos, eso no viene a sustituir eh, lo que es un proceso de investigación. Y en estos días lo hemos visto, ¿verdad? En los medios de circulación masiva, donde un docente de una universidad pública le anuló los trabajos a los estudiantes por haber hecho uso de este sistema, ¿verdad? Me imagino que era que todos respondieron lo mismo. Después también las asociadas a las telecomunicaciones y los bancos, ¿verdad? Que ya son internacionales, ¿verdad? Que vienen y se ubican aquí y en diferentes países del mundo. En cuanto a la automatización, dice que los avances en la informática han posibilitado la automatización en la producción. Se da la introducción de la informática que ha acelerado también la incorporación en la innovación de tecnología a nivel de producción, ¿verdad? Experimentos donde agilizan los procesos. Actualmente se da el uso de robots industriales que se concentran en operaciones simples, incluso el uso de robots en los aeropuertos, ¿verdad? Donde brindan información, o por ejemplo hemos visto el uso de robots a nivel médico, ¿verdad? Donde el aparato hace la visita y el médico está en otro lugar, ¿verdad? Entonces, todos estos avances, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un hotel, no recuerdo el nombre, donde tienen robot para la atención del usuario, para limpiar, etcétera. Dice que a inicios de los 2000 los robots humanoides crearon una expectativa social, ¿verdad? Porque también se pensó de que nos iban a sustituir. Eh, Puede ser que sustituyan en cantidad, ¿verdad? Pero el ser humano siempre va a ser necesario. Igualmente importante ha sido el desarrollo de la inteligencia artificial que ha permitido la inserción robótica dentro de los sistemas productivos y la vida cotidiana, que era más o menos lo que les decía. De manera que tanto la informática y la automatización son elementos sumamente relacionados que van a marcar el aspecto tecnológico en la globalización actual. La automatización se visualiza como una alternativa para aumentar la productividad y de esta forma evitar un divorcio que se dé entre la producción real y las expectativas de ganancia. En cuanto a la biotecnología, dice que se ha convertido en estandarte de la globalización. Es un elemento estratégico, ¿verdad? Utilizado en diferentes áreas o ciencias como la biología, la bioquímica, la genética, etcétera,
Y nosotros fuimos testigos, ¿verdad? Durante la pandemia, ¿verdad? Y todo ese boom que se generó, bueno, que si fue un virus que salió, que si fue un virus que se generó en laboratorio, muy probable, ¿verdad? Entonces, tiene también sus pros y sus contras. Por ejemplo, aquí habla también de la veterinaria, ¿verdad? Bueno, incluso hasta la fecundación in vitro, ¿verdad? Todo esto es producto de todo ese avance que se ha dado. En cuanto a las transnacionales globales, se han apresurado a patentar todo lo que en el futuro puede ser comercial. Para muchos, la globalización actual está íntimamente relacionado con el siglo de la biología. Ya casi nos saca, volvemos a entrar con el mismo link. En cuanto a las telecomunicaciones, hay una comunicación a distancia, ¿verdad? Son parte integral de toda persona, la radio, el periódico. Vea que incluso el periódico ha migrado de un soporte papel a un soporte digital, ¿verdad? La televisión, el remitir un correo, el chatear, ¿verdad? El surgimiento de diferentes plataformas, sea a través de una computadora o de un celular. Gracias a las tecnologías de la información se puede conocer lo que sucede en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, con la famosa guerra del Golfo Pérsico, que fue realmente una guerra televisada, por decirlo así, ¿verdad? Uno decía, ay, ¿será cierto eso, verdad? Esas imágenes que mandan, ¿verdad? Porque en el pensamiento de uno no podía concebir que se estuviera transmitiendo una guerra, porque las guerras anteriores habían sido transmitidas mucho después de que el hecho sucedió. Se facilita el contacto y el